el poder de un sadik, el poder de los sadikim, el poder de los santos, el poder de la santidad, de la kedushá, siempre es superior al poder que pueda usar un brujo, al poder que pueda usar la gente que trata con demonios o espíritus oscuros para hacer diferentes tipos de trabajos. Esta es una verdad muy importante que yo quisiera enfatizar en el video del día de hoy. Un saludo para todos, shalom y bendiciones. Les saluda Joel Haim Ben Habib. Y es la realidad de que muchas personas, ya sea que se acercan a la Kabbalah como a otros tipos de espiritualidades, andan buscando soluciones rápidas a problemas. Esas personas no han comprendido todavía que nada de lo que es rápido es permanente, sino que es como poner una curita a una herida muy grande, porque es un trabajo espiritual que debe desarrollar la persona, que todos debemos hacerlo, que yo lo estoy haciendo como cada ser humano que baja a este mundo y en otros planos de existencia, donde tenemos un trabajo de evolución espiritual y que nada de lo que es, digamos que rápido, se sostiene, sino que es algo efímero. Y de hecho, sabemos que el trabajo real debe tener un fundamento, una base sólida. Lo que es más, este tipo de soluciones rápidas normalmente se logran recurriendo a veces o en muchos casos al trabajo o digamos que buscando el empleo, la ayuda de los demonios, los shedim, fuerzas oscuras, cosas así. Incluso dentro del mundo de la Kabbalah hay muchas personas o rabinos, cabalistas, gente que utiliza a esos seres, a los demonios, para hacer cosas. Entonces, digamos que ese es un camino que es como buscando atajos. No hay ahí realmente purificación ni elevación de un grado de santidad, porque otra vez el camino real de la elevación de la conciencia es un trabajo que toma años, toma toda la vida, ya sea en esta encarnación, fuera del cuerpo y en otras muchas otras vidas. El nivel de la santidad de un sadik, de lo que llamamos los sadikim, el nivel de los santos, de la purificación real, el nivel de la luz, siempre es mucho mayor que cualquiera de esas fuerzas o energías. Y por eso es que siempre ante el poder o la santidad de un sadik, de un recto, no hay brujo, no hay demonio que pueda hacer frente a eso. Tiene que caer de rodillas frente a la santidad, frente a la kedushá. Entonces, es importante tener esto presente, les decía. La Kabbalah no es magia, no es brujería. La Kabbalah no es venir a pensar que voy a coger poderes y voy a controlar espíritus. Esas son personas que viven en una burbuja de fantasía. Porque es cierto que hay mucha gente que también entra a la Kabbalah, y como es cierto que hay una rama de la Kabbalah que es la Kabbalah Mahasid, que es cierto que muchos la estudiamos y sí es cierto que es permitido usar muchas cosas, pero realmente comprendemos que ese no es el camino todo el tiempo tratando de hacer invocaciones, y llega el momento en que la persona llega a creerse que tiene poder, llega a creerse que tiene dominio sobre espíritus y seres, lo cual es una ilusión. Esa no es la verdadera espiritualidad de elevación de la conciencia. Esa es una persona que ha caído en la trampa de las tantas trampas espirituales, porque nadie tiene poder. Ese es un ego descontrolado. Poder solamente tiene Dios. Nosotros somos siervos, eso es todo. Aquel que tiene poder en realidad es un tonto, porque realmente poder, lo que son las fuerzas con las que se comunica, las que le dan las capacidades, pero la persona no tiene poder ninguno. Entonces, en realidad lo que es un esclavo de esos seres, de esos espíritus, de esos demonios. Entonces, vuelvo a enfatizar, el poder de la Kedushá, el poder de la santidad, ahí sí hay cercanía, porque la persona a través de la Kedushá logra un nivel de unión con el Creador. Y ahí ocurren también grandes milagros. Por eso es que hay un refrán, o un escrito, mejor dicho, de uno de los estudiosos de la Kabbalah que dice que el cabalista reduce a nada el poder del mago. Entonces la gente que entra a la Kabbalah pensando que la Kabbalah es magia, que la Kabbalah es brujería, que la Kabbalah es para conseguir mujeres o dinero, o hombres o cosas tontas como esas, está entrando por un camino errado. Pero bueno, eventualmente esa persona o esa gente que tiene ese entendimiento, a raíz de diferentes tropiezos que va a tener, porque tendrá tropiezos, tendrá que abrir los ojos eventualmente, o ya sea por las buenas o por las malas, cuando caiga presa muchas veces de esos espíritus o de esas entidades oscuras que sencillamente le volverán la vida al revés, como se ha probado a través de la historia,
y otros muchos cabalistas que se adentraron profundamente en el lado oscuro y sencillamente se perdieron. Y yo he hablado muchas veces acá de, por ejemplo, el Rabbi Yosef de la Reina, del cual yo he hablado que incluso vengo de la misma familia de ese rabino. Fue un rabino de la época medieval que se entró al mundo de los Shedim, de los demonios, porque él quería dominar al Satán. Y ya sabemos, busquen los vídeos en el canal, cómo acabó. Y cómo lo sentenciaron cuando subió al mundo celestial, al cielo. La sentencia que le dio la corte celestial fue que, querías andar con demonios, ahora te vamos a castigar a que tienes que deambular también con los demonios en ese mundo. Porque al final la persona tiene que ir como atándose a contratos con esos seres que eventualmente piensa que tiene algún poder en la tierra, pues vuelvo a decir, lo que está es convirtiéndose en esclavo. Entonces, sí es cierto que en el lado de la Kedushá es el lado de la conexión espiritual, de la elevación de la conciencia real, donde uno busca realmente la elevación del espíritu, eso es lo más importante. Y el espíritu ya lo dice, busca la pureza, busca la luz, busca la santidad, busca hacer el bien, no busca estar haciendo amarres de amor a nadie, no busca estar haciéndole rituales a nadie para hacerle daño a otras personas y para conseguir poder o digamos que placeres o para conseguir dinero, para conseguir cosas así, invocando entidades y haciéndole daño a otras personas. Esos son espíritus, seres humanos que realmente tienen un nivel bajo de conciencia, que están atrapadas en las clipotes, en la mentalidad de este mundo físico, que eventualmente igual tendrán que esas personas que seguir dando tumbos por la vida o por encarnaciones hasta que comprendan que vinimos a este mundo a purificarnos. Purificación significa remover todo rastro de esa oscuridad y mantener un nivel de Kedushá. Este es el nivel de los Sadikim, comprendiendo que poder no tenemos. No hay poder ninguno, porque el poder solamente es uno, el poder de Dios. Entonces, el que obra los milagros, el que le otorga, el que logra todos los cambios es el Creador. Entonces, en el ejemplo de los Sadikim, que vemos que hacían tantos milagros, curaciones, podían hacer tantas cosas, no eran los Sadikim, porque cuando uno lee sus biografías se da cuenta que ellos siempre decían, no soy yo, qué tontería es esa, la gente cree que es uno el que hace el poder o que cura, no es así. Uno simplemente es un recipiente de la luz, y cuando uno es un recipiente es cuando se convierte en una vasija que puede sostener la luz divina para que a través de uno Dios pueda obrar su poder para curar a otras personas, para obrar esos milagros, para que se le alivie el sufrimiento de otras almas. Pero la persona tiene que comprender que uno simplemente es un instrumento, es un canal, es un medio a través del cual se manifiesta el poder divino, pero uno no tiene poder ninguno. El poder lo logra la divinidad. Lo que también cuando uno logra un grado de pureza muy grande, es cierto que tiene facultades para percibir el mundo espiritual, el mundo invisible, pero aún así comprende que esas cosas no son realmente necesarias para alcanzar un alto grado de evolución de la conciencia. Y que cuando uno tiene esos dones, simplemente a veces es mejor mantenerlos callados o usarlos de una manera siempre para ayudar a otros, de tal forma que nunca sea para vanagloriarse de nada. Y vuelvo a repetir, frente al poder de los adikim, frente al poder de los santos, frente al poder de la Kedushá, no puede ninguna brujería, no puede ningún demonio, no puede ninguna cosa como esa. Tiene que caer de rodillas frente al poder de Dios, porque con eso no hay quien pueda. Por encima de Dios no hay nadie. Enviándoles muchas bendiciones, que a cada usuario les bendiga mucho.